Te invitamos a ver nuestra charla con el escultor y pintor, Isaac Tamariz, nieto de Ernesto Tamariz, que fue el autor del Altar a la Patria, el memorial dedicado a los niños héroes en el bosque de Chapultepec. Amigos, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados, en un lugar realmente fascinante, un espacio que podríamos denominar una gliptoteca, es decir, una biblioteca de esculturas, poner algún nombre, para hablar precisamente del creador de todas estas obras, que es un artista muy importante y un artista que es también necesario que nuevas generaciones conozcan un poco más de él. Le agradezco a nuestro amigo Isaac Tamariz el habernos recibido. Isaac, sí, mucho gusto. Gracias. Sí, Miguel Ángel. Mira, el objetivo es que hagamos un diálogo, una charla, destacando algunas cuestiones del trabajo de tu abuelo y más allá de eso, lo que tú viviste con él, ¿no? Tal vez pudiéramos iniciar desde ahí. O sea, ¿cómo recuerdas a tu abuelo? Pues yo, mi experiencia, como te decía, es de toda mi vida haber estado relacionado con él por el hecho de haber yo nacido aquí y haber vivido siempre, salvo, como te decía, un viaje de 10 años que hice a Francia. Pero el abuelo, pues principalmente lo recuerdo como una persona con una actividad imparable y con una felicidad enorme por estar trabajando en su caballete, muchas veces acompañado con música clásica, que era lo que escuchaba, y en momentos de emoción en su trabajo lo veía y se me queda mucho esa imagen de él dirigiendo pues alguna sinfonía de Beethoven o alguna pieza clásica con sus mismos stickers, ¿no? Ahí al frente de su modelado en su caballete. Eso, principalmente una persona muy positiva, muy alegre, que se llevaba con todo el mundo por su gran facilidad para charlar. O sea, es decir, él conocía a mucha gente del gobierno, militares, incluso religiosos y empresarios, pero al mismo tiempo él podía un día invitar aquí al señor de la basura o a cualquier persona, era muy accesible él. ¿Estamos hablando, digamos, de qué época? Pues yo soy del 68, entonces del 68 al 88, sí, o sea, 20 años de mi vida. Claro. Sí, pero me refiero a ese primer momento cuando tú eras un niño, ¿no? Y accedes por primera vez a esta parte del estudio, ¿no? Un espacio que no es realmente, pues, como me comentabas, común, ¿no? Al resto de las casas de habitación normal, ¿no? Sí. Sobre todo también incluso por el mismo diseño, ¿no? O sea, realmente el objetivo es que entre la luz. Sí, la luz del norte para que se puede aprovechar a lo largo del día todo. Entonces es un espacio, digamos, ya diseñado para un escultor. Sí. Y yo creo que también lo que es importante, pues bueno, destacar y sobre todo para que nuestro público tenga un poco de contexto, es que realmente, Ernesto Tamariz, poblano, ¿no? Llega a la Ciudad de México y estamos en un periodo, digamos, de la posrevolución, un periodo en el cual, pues, digamos, está ya esta idea de la reconstrucción, ¿no? De lo que se ha dicho un alma nacional, etcétera, etcétera. Genera una especie de iconografía para que la gente pueda reconocerse con su pasado, reconocerse con los personajes importantes, ¿no? A partir de los cuales se va a construir una cierta idea de la historia, sí, ¿no? Y se inicia con una historia oficial, ¿no? Y esa historia oficial está encabezada, pues, bueno, obviamente por José Vasconcelos, ¿no? Como dirigente de la Secretaría de Educación Pública, y desde ahí yo creo que es importante igual compartir a nuestro público lo que me comentaste hace un momento, es decir, ya había invitado Vasconcelos a los muralistas, ellos estaban trabajando, etcétera, y entonces llega un escultor, ¿no? De Acatzingo, Puebla, de un pueblito de allá de Puebla. Pues es esa anécdota que te decía, en donde él, creo que a los 14 años, vino de Puebla, de ese pueblo Acatzingo donde él nació,
y vivió en el centro. Según él refería, estaba en la Plaza del Estudiante, en donde estaba sin dinero y no tenía, pues creo que ni habitación ni nada, y vio el periódico en donde se enteró que Vasconcelos le dio los muros a los muralistas y él fue a verlo personalmente. En ese sentido te hablo de que él pues se sentía muy seguro en el oficio de artista plástico, al grado de que fue a ver a Vasconcelos para pedirle trabajo de escultor y que él cumpliría muy bien con él. Y sí le mandó a hacer un retrato del poeta Anatole France, que le gustó bastante. Entonces ese podría ser, digamos, la primera referencia en donde él se conecta con, pues, con el gobierno, digamos. Me quiero tener un poco ahí, porque de alguna manera el hecho de que supongo que fue una comisión, o sea, Vasconcelos le pidió que fuera Anatole France y no otra persona, es decir, o sea, no fue más bien como una petición de él, ¿no? Sí, exacto. Ajá, que habla de la idea pues sí, de cultura que tiene el propio Vasconcelos, ¿no? Sí, sí, él creyó en él, quizá viendo a esa persona pues en esa situación que le planteó, pero además quizá en esa seguridad que tenía de poder hacer un trabajo bien. Pero fíjate, más allá de eso me quisiera tener algo en extrapolar estas dos cuestiones, porque pienso que es importante en el sentido de que la posrevolución lo que hace es la construcción de nacionalismos, ¿no? Es decir, la idea de nación. Pero estos nacionalismos de alguna manera no estuvieron tan claros desde el principio y tampoco estuvieron tan claros en la mirada de Vasconcelos. ¿A qué me refiero? A que, pues, digamos, la primera comisión que se le encarga al propio Diego Rivera y que ejecuta en San Ildefonso, ¿no? En el Generalito específicamente, pues tampoco ahí está muy clara la idea nacionalista, ¿no? Es algo, ¿no? Que está brincando un poco entre lo bizantino, ¿no? Bla, bla, bla. Sí, que aquí, en un principio era pues muy renacentista, ¿no? Como también pues Orozco ahí en el mural ese de Sanborns, ¿no? Claro. Que es muy bueno también. Sí, que ahí también es una comisión por parte de Manuel Iturbe, ¿no? Ya un particular, ¿no? Que le pide esto. Pero en el caso de tu abuelo, el hecho que Vasconcelos le haya pedido Anatole France, ¿no? Anatole France y no ¿sabes? A Benito Juárez o alguna otra persona. Sí, pues quizá él admiraba a ese escritor, Vasconcelos, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, pues también habla de su admiración por lo francés, ¿no? En donde incluso, pues si recuerdas, su mujer se fue a suicidar ahí a Notre Dame, ¿no? En París. Sí, bueno, fue... Bueno, era una época muy afrancesada también, ¿no? Fue su pareja un tiempo, ¿no? Antonieta Rivas Mercado. Rivas Mercado, ¿no? Que se suicidó ahí en el otro. Pero es decir, esta idea que, digamos, en un primer momento este nacionalismo es un tanto amplio, ¿no? Dentro de este carácter universal, pareciera que después se va perfilando, se va cerrando, como que tienen ya más claro la idea, ¿no? Que quieren ir representando. Sí, de los personajes importantes, ¿no? Y sobre todo ya de este territorio. Sí, ¿no? Sí, pues fue una generación muy importante también por el hecho de que se empezaron a producir los monumentos nacionales en México y por mexicanos. Porque sí, antes se importaban los monumentos como el hemiciclo a Juárez y el águila de la raza, que es francesa. El hemiciclo a Juárez es de origen italiano. Entonces es pues también una reivindicación de los artistas mexicanos como productores de arte cívico. Eso se me hace muy importante porque es el primer momento tal vez, ¿no? En el cual ya empieza a haber un protagonismo y un lugar sobre todo a los creadores, pues como dices, ¿no? Nacionales. ¿no? Sí. Y es una generación que se conoce como los maestros fundadores de la Escuela Mexicana de Escultura. Y ahí se inscribe tu abuelo. Sí, que es un nombre de bastante peso, ¿no? Porque pues habla de
de esa siguiente generación después de la conquista, como creadores de escultura, ¿no? Sí, Ajá. sí, exactamente. Sí, o sea, sus antecedentes pues, serían los prehispánicos, ¿no? O bueno, el arte, ¿cómo se llama? De la conquista, ¿no? De la colonización que usaron a los escultores indígenas, ¿no? Para hacer pues, como las cruz tequitqui, estas Sí, en el cruces, 16, sí, ajá, donde sustituían los símbolos más violentos, ¿no? De la crucifixión para que... Sí, de Ajá. hecho, efectivamente, sí, es curioso porque de alguna manera, y qué bueno que lo mencionas, porque estamos viendo que la Escuela Mexicana de Pintura ya es un momento... De escultura, donde- ¿no? Ajá, de escultura, Ajá. pero sobre todo ya de esta idea de que van a ser personajes propios. ¿no? Ajá. No van a ser franceses, no van a ser... Sí. Y entonces sí, ahorita nos estás haciendo como esa extrapolación, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, desde la parte prehispánica, ahí pues existía como esa raíz que después pareciera que se había interrumpido en todos estos 3 siglos de la Nueva España, ¿no? Ajá. De colonización, pero cuando mencionas el 16, específicamente el siglo XVI, sobre todo el arte tequitqui, Sí. ¿no? O sea, que es Una sí, adaptación arte ideológica para los indígenas, de ¿no? sincretismo, Ajá, sobre de sincretismo. todo, ¿no? O sea, Ajá. donde está presente, pues bueno, la mano indígena, pero con una ideología obviamente española y sobre todo pues muy vinculada a una pedagogía religiosa. Exactamente, ¿no? Ajá, sí, sí, donde los frailes fueron como muy inteligentes y muy capaces para poder generar esa relación, Ajá. ¿no? Para que la Sí. gente pudiera identificarse. Sí, de pero que alguna además forma, tenía ¿no? mucho que ver con la supresión del sacrificio, ¿no? Humano, en donde era medio contradictorio, ¿no? Querer conquistar a alguien en donde no estaban de acuerdo sobre sus prácticas sacrificiales, mostrándoles a un sacrificado que es Cristo, ¿no? Exactamente, yo Ajá. creo que efectivamente, yo creo que eso fue lo que funcionó en la conquista y sobre todo en el siglo XVI, el haberse dado cuenta que, bueno, o sea, obviamente la gente en la época prehispánica pues hacían muchos sacrificios, pero en el siglo XVI con esta idea de religión pues también era un sacrificado, ¿no? Sí. Entonces ahí se extrapola y desde ahí inicia como esta idea de sincretismo. Sí, exactamente, sí, Y sí, también sí. sobre todo con la cuestión simbólica, ¿no? Es decir, Tezcatlipoca, ¿no? Con el espejo, ajá, y de qué manera cómo incorporan este espejo con los nuevos santos, ¿no? Ajá. O la misma Virgen de Guadalupe. Sí, hay casi una traducción occidentalizada de las mismas ídolos y de los mismos conceptos, ¿no? Exactamente. Religiosos. Y mira, Ajá. voy a tomar ese argumento para llevarlo a la Escuela Mexicana de Pintura, tal vez desde otra manera, porque me gustó esto que mencionas y sobre todo verlo desde ahí, desde esta idea del sincretismo. Pienso de qué manera estos escultores de la modernidad, o estos escultores, digamos, de la Escuela Mexicana, bueno, no solamente de pintura, sino de escultura, Sí, de los dos, ¿no? está jugando con la idea de sincretismo, es decir, si hubo sincretismo o no en ese momento. Y yo creo que sí, porque esta idea de sincretismo, en la época de la posrevolución, curiosamente, al menos para mí, se da con la idea de modernidad. Sí, sí, en donde podemos ver como ejemplo, pues quizá de esa herencia prehispánica en la escultura de Martínez, ¿no? Del creador del Monumento a la Revolución, ¿no? Donde Sí, se ve Oliverio esa... Martínez. Oliverio Martínez, donde se ve esa monumentalidad quizá heredada de lo prehispánico, ¿no? Tiene razón, fíjate. Ajá. Sí, podemos... Y en fíjate, donde quizá también se puede reflejar ese mismo indigenismo, pues en el monumento a los niños héroes, que es del abuelo, ¿no? me gusta. Es cosa tampoco gratuita que mencione ahorita el monumento a la revolución, pues mi abuelo fue colaborador de Oliverio Martínez, de hecho eran compadres, ajá, eran compadres y mi abuelo también participó con su proyecto, pero se pusieron de acuerdo en que el que ganara le iba a dar trabajo al otro. Y mi abuelo tenía muy desarrollada lo que era la talla en piedra y en mármol, cosa que le favoreció mucho a Oliverio. Ajá, que él, si bien era un gran escultor en esa modelos tan portentosos del Monumento a la Revolución, hay que recordar que sus obras siempre fueron de formato muy pequeño, si bien muy monumentales y muy escultóricas,
Él era un escultor de formatos pequeños. Sí, trabajaba en eso. Ajá, exactamente. Cosa que es un poco contradictoria viendo esa No, monstruosidad, no, ¿no? al contrario, porque yo De creo- volúmenes y eso. Finalmente, yo creo que la mirada que él tiene es precisamente monumental, pero en esa pequeña escala. Ajá. Porque él ya le está pensando en términos reales. Sí, yo creo que, bueno, no estoy seguro, estoy un poco elucubrando sobre lo que pudiera haber pensado Oliverio Martínez, pero quizá hubiera sido un poco demasiada tarea para esa labor que comentamos que en realidad era pequeña, ¿no? Entonces sí pudiera yo decir que esa colaboración de mi abuelo, que te digo, como compadres y muy amigos, pues le haya quitado mucha presión en ese trabajo, ¿no? Ok. Mira, quiero ir como rescatando algunas cosas que has ido sembrando y que creo que es importante sobre todo para ir apuntando esta idea de un sincretismo, ¿no? En esta Escuela Mexicana de Escultura. Y es esto que mencionas de la monumentalidad, y creo que sí, ¿no? O sea, hay una idea de monumentalidad. Cuando hablas también incluso del mismo monumento a la revolución, ¿no? De este autor, de Alberto Sí. Martínez, pues está también ahí la idea, y regreso a la cuestión de la modernidad, ¿no? Con el déco, ¿no? Es decir, El Art Deco, sí. son formas que recuperan personajes indígenas, no solamente prehispánicos, en este caso de la escultura son personajes indígenas, personajes de la misma revolución, el obrero, el campesino, bla, 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 Sí. pero la factura o el lenguaje que se ha utilizado para desarrollar pues el carácter de esos personajes es Deco. Sí, es la época Deco y Nouveau, ¿no? Quizá también, ¿no? Exactamente. A Ajá. lo que quiero llegar es que esta idea de sincretismo, ¿no? Que es como esta unión, se da con una recuperación de ciertos personajes a este nuevo momento de la historia, pero con un lenguaje de la modernidad. Ajá. Y este lenguaje de la modernidad también ha sido amplio, no solamente con nombres específicos como el Deco, el Nouveau que mencionas, bla, 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 sino también con cosas tan importantes como la monumentalidad, la Sí, escala. sí, que creo que incluso se le denominaba como arte indigenista, ¿no? Sí, Ajá, sí. indigenista, todos esos monumentos de esa época muy monumentales, ¿no? ¿Quién más puede estar? Está, pues todas las obras estas del centro médico y todo eso, ¿no? Ah, Que hay sí, muchos escultores definitivamente. también muy monumentales, ¿no? Y no es casual que hay una convivencia con otro elemento más que es la integración plástica, ¿no? Es decir, o sea, la convivencia con la escultura. Sí, ¿no? sí, en donde... Digo, perdón, con la arquitectura. Con la arquitectura, exactamente, que pues van de la mano, ¿no? Lo que es el monumentalismo con lo arquitectónico. Normalmente era pues un complemento de la arquitectura, ¿no? Sí, y ahí yo creo que se me hace bien interesante y sobre todo que nos diferencia, por ejemplo, del resto de la modernidad arquitectónica que se construye en Europa, y es que la modernidad europea, como ustedes recordarán, pues finalmente era una arquitectura sin ornamentación, o sea, ese era el chiste, ¿no? O sea, el menos es más. Sí, la función sigue a la forma. O sea, todo eso, o sea, desde los primeros arquitectos de la modernidad hasta... pues no sé, hasta 30, 40. Sí, la Bauhaus, todo eso, ¿no? Ajá, pero era una arquitectura purista, una arquitectura limpia. Sí, ¿no? como suprematista, ¿no? Exactamente. En donde ya limpiaban de todos los adornos y todo eso, ¿no? Ajá, pero ¿qué pasa en México? O sea, en México llega esta idea de la modernidad, llega de todas estas corrientes, ¿no? Pasa hasta el funcionalismo, pero con una idea de integración plástica. ¿no? Aquí lo que se integró fue la escultura, fue la pintura, Sí. fue el muralismo. Sí, pues es lo que le llaman justamente la construcción de la ideología nacional que se da pues con esos artistas, los muralistas y los escultores de la generación de mi abuelo, ¿no? Exactamente, y yo creo que es amplia. Sí, efectivamente, yo creo que esta idea de diferenciar, ¿no? La arquitectura de la modernidad, tanto en Europa como en México, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con la integración plástica, con estos diferentes momentos que se dieron de la misma modernidad. Ya mencionabas, digamos, la importancia de la creación de instituciones, espacios muy específicos, ¿no? Como el Centro Médico Nacional, bla, 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 la obra de Yáñez. Sí, bueno, incluso el seguro social, ¿no?
en donde creo que incluso ese símbolo como de una maternidad como con alas de águila, creo que lo hizo mi abuelo también. Y sobre todo, yo creo que hay un elemento más que conviene destacar y es la cuestión del espacio. O sea, yo creo que el hecho de que estén conviviendo todos estos elementos, ¿no? La pintura mural, la escultura, ¿no? La propia arquitectura, generan una idea espacial. Claro. O sea, y esa idea espacial es muy importante porque acerca la escultura con la propia arquitectura, ¿no? Sí, sí, pues la relación arquitectura-escultura, yo recuerdo, mi abuelo hablaba mucho de la escala, ¿no? O sea, ya una pieza de escultura en el exterior o a cielo abierto, sufre mucho las consecuencias de la gran escala y se empequeñece. O sea, es por eso que la escultura monumental o la escultura cívica debe tener esas características de monumentalidad. Y bueno, y obviamente también estudiar muy bien la proporción de lo arquitectónico relacionado a lo escultórico. Sí, definitivamente. Entonces es un complemento, ¿no? Sí, y bueno que lo mencionas, porque realmente yo creo que los discursos que se construyen en ese momento tienen que ser monumentales, ¿no? Y una de las formas también monumentales es la del altar, ¿no? Exacto. Entonces, y con conceptos también muy específicos como la patria, ¿no? Sí. Y ahí quisiera regresar a la obra de tu abuelo, del altar a la patria, ¿qué nos puedes decir? Pues el altar a la patria... Perdón, lo tenemos aquí atrás, ¿no? Sí, aquí está el grupo central en bronce y fue ganado por un concurso en el que participó mi abuelo. Okay. Y, vamos a levantar tantito para sí, que vamos. la gente pueda Sí, pues les decía, aquí pueden ver el grupo central del Monumento a los Niños Héroes, en donde podemos ver pues ese eje central que es la patria representada en una mujer de rasgos indígenas, con sus trenzas, la cual lleva al héroe caído en su brazo izquierdo y muerto, pero también impulsando al que está todavía en batalla hacia el frente, ¿no? Y donde le promete pues, los laureles, ¿no? Ahí en su mano se ve un laurel. Es toda una alegoría a ese eje principal, que es la madre patria, ¿no? La madre patria. Exactamente. Ajá, sí. Y yo creo que es muy importante también esto que mencionas, es una madre, ¿no? Exacto, una madre mexicana y pues se ven ahí vestidos prácticamente con la bandera, ¿no? Sí. Entonces, precisamente lo que bien mencionas, es ese eje, ¿no? Y ese eje que curiosamente, pues bueno, finalmente lo podemos extrapolar en diferentes momentos, ¿no? La madre tierra, ¿no? O sea, la madre patria, la Coatlicue quizá también, ¿no? La Virgen, todo eso. Ajá. Ahora, otra cosa que también siento que es muy importante es la manera en la cual, o sea, no es cualquier madre, ¿no? O sea, aquí está muy bien perfilado hacia dónde va el discurso. Sí, ¿no? Que es hacia lo nacionalista, ¿no? El emblema nacional, efectivamente. Ajá, otra cuestión que se me hace también importante, al menos para mí, para destacar, dos cosas. Una, la propia representación de los pliegues, del ropaje, ¿no? O sea... Sí, en una síntesis muy simplificada, digamos, ¿no? Que es lo que va a reforzar pues quizá esas raíces también indígenas de lo que platicábamos, ¿no? Del monumentalismo del arte prehispánico y la fuerza, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes que lo saco a mención? Porque si recordamos los pliegues en la escultura, grecorromana, son muy diferentes. Sí, aquí una de las cosas quizá también básicas del concepto del monumentalismo nacionalista mexicano sea lo monolítico, ¿no? Lo monolítico en donde hay pocas entrantes o no hay huecos, ¿no? Hay una forma muy compacta y masiva
que son formas también que se pueden representar muy fácilmente en lo que es el bloque del mármol, ¿no? O sea, en ese sentido, una talla en mármol, si bien se han hecho tallas muy sofisticadas de pues, los griegos o posteriores talladores europeos, donde representan telas incluso que se ven transparentes, o las mismas esculturas griegas, que por eso mismo están todas mutiladas, ¿no? Porque los dedos y todo a veces eran extensiones muy peninsulares de ese bloque, y que obviamente pues lo que es la nariz, dedos y todo eso pues se han venido quebrando, y son lo que ahora dan la idea del torso y todas esas cosas que vienen del arte clásico de los griegos, ¿no? Que también son consecuencias de esas roturas del tiempo. Definitivamente, pero perdón que te interrumpa, tú acabas de decir algo que es fundamental, y yo creo que es fundamental para entender esto, y es el carácter monolítico. Exacto. De la pieza, es decir, es una pieza cerrada, una pieza de una sola unidad, como se ve aquí, o sea, todo está concentrado en ese bloque. Sí, en ese bloque pues rectangular aquí, ¿no? Por ejemplo, hay un antecedente de ese monolitismo y monumentalidad se puede ver también en el arte egipcio, ¿no? En donde incluso se denominan muchas las figuras de cubo, ¿no? Esas que están así como agarrándose las rodillas, que justamente en ese plan trascendente egipcio, pues es que estaban bajo ese concepto monolítico de respetar al máximo el bloque y no meter extensiones muy prolongadas para que duraran precisamente mucho, ¿no? Pero te quiero invitar a que esa misma reflexión la llevemos al arte prehispánico. Sí. Porque es ahí a donde está, digamos, esta forma de los bloques monolíticos, de las formas cerradas, pues todos recuerdan las calles olmecas. Sí. ¿No? Entonces, no son formas abiertas. Ajá. El arte prehispánico siempre fueron formas cerradas. Sí, sí, sí. Bultos cerrados y monolíticos, ¿no? Exactamente, de bulto redondo, exacto. Y entonces, de alguna manera, aquí también se recupera. Sí, se recupera mucho de esas concepciones, ¿no? Sí, y yo creo que también, perdón. Sí, por ejemplo, aquí, este plano que vendría a ser un hueco por la bandera, pues se puede ver ahí cerrado, ¿no? Para acentuar más esas cualidades que da el bloque de una piedra o de un mármol, ¿no? Exacto. Ajá. Y también algo que es fundamental es entender que estamos ante una suerte de maqueta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de boceto, ¿no? Boceto, una escala muy reducida, pero que realmente esto va a convivir en un lugar muy específico con otra escala. Ajá. ¿No? Ajá, entonces, sí, ahí en las faldas de Chapultepec, ¿no? Exactamente. Sí, que bueno, a mí me sorprende cuando lo he visitado, ver qué bien se relaciona con el espacio, incluso pues ahí con el Museo de Arte Moderno y pues el Cerro de Chapultepec, pero cada que estoy ahí en el monumento me sorprende esa integración tan bien que se da del monumento. O sea, es un monumento, pues yo diría casi minimalista, tiene algo como de muy simple, ¿no? Está muy bien logrado. Sí, muy bien logrado y muy masivo, o sea, como que se conjuntan muy bien todos esos espacios y se integra. Exactamente, y sobre todo la manera en la cual recordemos, bueno, dos cosas. Una, que hubo un antecedente a este monumento, ¿no? Cerca de ahí, pero no tiene el carácter central que este segundo monumento sí va a tener. Es que recordemos que se perfila un eje, ¿no? Un eje que va hacia la Puerta de los Leones y que pues ya nos saca, ¿no? Sí, que es como una continuación de Reforma, ¿no? Como una desviación continuación de Reforma, porque ahí da justo la curva hacia Reforma, que es Lomas, algo así, ¿no? Y entonces el acceso original, ¿no? Digamos, principal, y creo que hasta llegaban los coches ahí, hacia el bosque Chapultepec, era sobre ese eje. Sí, ¿no? Sí, que viene a ser como la cabecera, pues digamos, el monumento es una cabecera, pero del otro extremo de la misma avenida pues está la Basílica de Guadalupe, ¿no?
que es la continuación de Reforma, y acaba pues en otro monumento, ¿no? Exacto. En donde, bueno, justamente ahí están otras representaciones de obras hechas por mi abuelo, que ya vendrían a ser dentro de un carácter también diferente, porque ya no maneja ese indigenismo, sino allá se va más hacia lo renacentista. Sí, quise destacar esto simplemente para tratar de entender que los monumentos estaban vivos, ¿no? Y los monumentos también, al estar relacionados con la dinámica de la ciudad, también cambian, ¿no? Sí. Porque recuerdo que precisamente el acceso principal era vehicular hacia Chapultepec y este monumento funcionaba como rotonda. Ajá. Vehicular, o Sí, sea, sí, curiosamente, ¿no? Ya después se cancela esa posibilidad. Ese paso. Pero vamos a movernos un poquito. Ahorita vamos a cortar para poder ver la maqueta. La maqueta, ajá. Y nos vamos a hacer, ¿no? Vamos. Okay. Bueno, pues ya que estamos en el taller del abuelo de Isaac, pues quisimos movernos hacia la maqueta, ¿no? del altar a la patria. Pero bueno, estamos también con Juliana, hija de Isaac, y pues bueno, también queremos presentarlas. ¿Nos podrías presentar a tu hija, por favor? Sí, pues ella es mi hijita Juliana. Hola. Tiene recién cumplidos 16 años y pues es una personita muy talentosa, también es cantante, tiene voz soprano y pues que ella, ¿eh? Sí, me gusta el arte. Sí, tiene sensibilidad artística también. Bueno, para empezar, siempre muchos de los monumentos mexicanos tienen águilas. Entonces, pues obviamente tiene mucho que ver con la patria, pues por las águilas. Luego, segunda, pues obviamente ahí que está el fuego, o sea, ahí en las, ¿cómo llamarlos? Pebeteros, ¿no? Ajá, pues el fuego también tiene que ver mucho con batallas, entonces es como que algo que también, pues le da fuerza al monumento, y ahí como que de pronto tener ¿cómo se llama? El grupo central, ¿no? Ajá, el grupo central, pues, o sea, es muy padre como que a pesar de que todo eso es muy grande, pues como que uno puede notar ahí en el centro algo muy importante, que es el monumento a la patria. Y pues allí se ve una mujer, obviamente con rasgos indígenas, muy mexicano, muy de patria. Pues es muy padre también ver a una mujer ahí en medio como tan significativo. Y pues ahí dos guerreros, uno muerto y otro ahí pues parado con fuerza, o sea... Impulsado, ¿no? Impulsado, ajá, mucha fortaleza, y pues ahí en medio también hay una águila ahí, en el monumento a la patria, ahí en la bandera, como en una tela, ahí hay una águila también, entonces hay muchas águilas, se puede ver mucho eso tan significativo de México, el águila. Sí, porque a los cadetes del colegio militar les llaman aguiluchos también, creo, ¿no? Y ahorita que ella lo mencionaba, lo del fuego, pues también tiene agua, porque de aquí caen unas cascadas y estos son como fuentes, ¿no? Un depósito de agua. Y no sé, quizás remitiéndome a lo prehispánico, pues eran como tres símbolos muy fuertes, ¿no? El fuego, el agua, bueno, sí, el viento también, pero también la tierra, ¿no? Que pues es la representación misma, ¿no? Y también son los 6 niños héroes, ajá, ¿no? y los 6 niños. Los 6 niños héroes. Ajá. Y pues también ver algo como que a la vez, como ya habían dicho, sencillo, pero que a la vez es tan grande, como que pues sí se ve mucho como ese arte, esa grandeza artística del monumento. Sí, ajá, en ese sentido también el arte cívico yo creo que guarda una simpleza, una sencillez que le da fuerza expresiva para que sea captado el mensaje a toda la población, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que el arte cívico no es rebuscado, no debe ser rebuscado, debe ser muy simple y muy directo, ¿no? Sí, exactamente. Yo solamente quisiera destacar una cosa, y es esta cuestión de los brazos abiertos.
O sea, si ustedes miran el monumento, precisamente te da la idea de que te abraza, o sea, de que te está envolviendo. Y esta posibilidad de los brazos abiertos también la tenemos nosotros en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el mural de José Chávez Morado, pero ahí es con la idea de la bandera, ¿no? Es decir, tenemos este relieve en bronce y está funcionando también de alguna manera en esa misma dirección, ¿no? Son brazos abiertos que están congregando, ¿no? Ese carácter cívico, que obviamente... de inclusión, ¿no? Sí, pero que no es exclusivo de nosotros, ni tampoco del periodo de la modernidad. O sea, recordemos que el barroco, sobre todo en la Basílica de San Pedro en Roma, pues también están funcionando estos... Sí, incluso, no recuerdo ahorita, pero hay algún monumento en Alemania o varios monumentos en Europa donde se maneja un poco un cierto canon así del hemiciclo, ¿no? Exactamente. Bueno, está el hemiciclo a Juárez, ¿no? También. Entonces eso es muy importante porque de alguna manera nos habla y regresamos a esta posibilidad, por decirlo de alguna manera, de no solamente de integración plástica, no solamente de sincretismo, sino también de un vínculo entre el carácter escultórico, pictórico, arquitectónico, bla, 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 también con el otro personaje que está quedando afuera, que es el ciudadano, ¿no? Es para ellos, ¿no? Para los que se crean este tipo para reconocerse en la misma obra, ¿no? Integrarse. Sí, en base a principios cívicos, ¿no? Justamente. Entonces yo creo que ese es el carácter fundamental de este tipo de monumentos y de este tipo de emplazamientos que tiene que ver con la idea de congregar, ¿no? Entonces es una plaza que está congregando y lo que está dentro es el ciudadano en tiempo presente. Exacto, ¿no? sí. Simplemente quería un poco sí, claro, sí, tienes mucha razón. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a dar una vuelta, ¿no? Por el taller. Por el taller. Esta es la maqueta de uno de los pebeteros que tiene el aguilucho, que es la representación del cadete, porque así le llaman, los aguiluchos. Y hay una anécdota sobre la flama, la solución de la flama. Platicaba mi abuelo que él observó una vez en una fundición una flama que subía, pero que era desviada de esa dirección ascendente por una corriente de aire. Entonces eso es lo que lo inspiró para hacer esa síntesis de esa flama quebrada hacia atrás. Cosa que la hace pues una flama moderna y especial, yo creo, ¿no? Bueno, ya que estamos por aquí, pues hay tantas cosas que ver. Vamos a hacer como un recorrido, ¿no? Por lo que hay. De esta zona, ¿no? Ajá, ¿por dónde podemos empezar? Pues quizá una explicación de esta trilogía ecuestre que viene a ser Hidalgo, Allende y Jiménez. Es la representación de cuando llegan al Monte de las Cruces y se arrepienten de entrar a la capital por el susto, el miedo que tienen de que se haga una masacre. Es interesante esta trilogía ecuestre porque ya era un proyecto que se le quería dar a Manuel Tolsá desde su época, pero que desgraciadamente él no pudo hacer porque murió, creo que intoxicado al fundir el Caballito. Entonces es interesante cómo fue un proyecto que al final pues realizó mi abuelo. Y aquí tenemos otro, ¿no? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, otra representación del monumento al 5 de mayo, donde vemos al chinaco, al cadete y, bueno, desde aquí no se ve, pero del otro lado está un indígena del pueblo que también se une. Sí, viene a ser el proyecto de mi abuelo, con el que participó en el concurso del Monumento a la Revolución, quien ganó Oliverio Martínez, quien era su compadre, un amigo muy querido de él. Efectivamente. Y ya que estamos desde acá, no sé si nos podrías ayudar, Adrián, a hacer una especie de paneo hacia arriba para que
bueno, nuestro público tenga la oportunidad de poder sentir el espacio, al menos desde esta imagen, y ver realmente pues, la maravilla. Sí, lo cuantioso de su obra. Pero lo prolífico que fue. Sí, este taller contiene obra que se podría decir es lo que quedaba de sus proyectos, lo que quedaba en cuanto al modelo original en yeso o que él recuperaba de la fundición una vez que se fundía en bronce o bueno, el otro era cuando tallaba las obras, pero es una colección que él creó ya siendo viejo. Entonces, es una tercera parte, por así decirlo, de lo que es su producción. Él, pues parece increíble, pero eso es una producción enorme la que realizó. Si consideramos, por ejemplo, que gran parte de estas obras son maquetas o bocetos de monumentos, lo cual quiere decir que todavía hay amplificaciones. Bueno, él pintó, él dibujó. Aquí hay muchos dibujos de él, a ver si en alguna otra ocasión vienes y podemos apreciarlos y tomarlos. Y siguiendo nada más con este eje de la exposición que estamos preparando, pues bueno, aquí también tenemos un Zapata, ¿no? Sí, aquí tenemos a Emiliano Zapata con su... que era un fusil 30-30, creo, ¿no? Que era un Winchester, no me acuerdo. Recuerdo que mi abuelo sabía muy bien. Se ve con su canana y con un gesto muy, ¿cómo se podría decir? Sí, de hecho... Pues que está en atención, ¿no? Atento, sí, atento, claro. Y cuidando, ¿no? Sí, bueno, simplemente nada más para hacernos autopromoción. En esta exposición que estamos trabajando, pues bueno, también está colaborando con nosotros Francisco Villa Betancourt, que es el bisnieto de Pancho Villa, y a su vez Edgar Zapata, que es familiar de Emiliano. Entonces le voy a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el rifle exactamente? Exactamente. Bueno, podemos igual caminar. Bueno, ya que hablabas de Carranza, pues ahí tenemos un Carranza. Pues vamos a verlo. Sí, pues aquí tenemos también un Carranza, un retrato de él, que me parece pues muy bien logrado. Ahí hay una solución de los lentes que era muy de mi abuelo, en donde él muchas veces suprimía el aro de los lentes para no crear una sombra en los ojos. Claro. Pues o sea, que prácticamente es como si estuvieran los lentes, pero no están. Sí, le quitaba un poco pues el armazón para que no creara esa sombra que pudiera tapar los ojos. Que de hecho yo no había analizado que no estaban los lentes. Porque sí pareciera que pues tienes los lentes y es como que lo ves y ya. Sí, por ejemplo, en esa solución, si vienen acá, hay aquí un retrato del expresidente Echeverría, ¿no? Quizás sea un personaje a veces no muy grato. Pero hablando un poco de esa solución de los anteojos, ahí también se puede ver aquí arriba cómo tiene los anteojos, pero integrados un poco a lo que es el rostro, precisamente pensando en evitar esa sombra que pudiera el armazón crear en la mirada. Cosa que pues son preocupaciones pues muy escultóricas, ¿no? Y ya que estamos ahí, no sé si nos describas, atrás está nuevamente... Sí, aquí tenemos el modelo original en yeso del Grupo Central, del Monumento a los Niños Héroes, y algunos otros personajes. Bueno, aquí esta es una escena de Hidalgo, seguido por el pueblo para lo que es la independencia. ¿Dónde está esa? Este es un proyecto que no se realizó. Estas son dos maquetas que fueron un proyecto que se hizo justamente para la rotonda de Paseo de la Reforma, que antes era la rotonda de la Palmera. Esto es una palmera. Sí, y tiene que ver con la revolución. Sí, por ejemplo, pues aquí se ve como un zapatista, incluso aquí, ¿no? Que es como una escena ecuestre de galope, ¿no? Con muchos bustos y personajes.
Esto como obeliscos, para mí es como una síntesis de la bandera. No sé si estés tú de acuerdo. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Sí, desde luego. Ajá, ¿Qué una materiales? síntesis abstracta de la bandera. Están vaciados en resina, de los originales hechos en plastilina. Y son, pues si se fijan, muy frescos, muy espontáneos. O sea, lo que es el modelado de los personajes es apenas un boceto muy rápido, pero que ya conforma toda la idea, ¿no? Sí, ¿recuerdas en qué momento, se surgió el proyecto? ¿Por qué se suspendió? No recuerdo exactamente, pero esto ha de haber sido por ahí de los 70s, que quizá algún gobierno pensó en hacer una fuente o un proyecto ahí monumental. Ajá. Sí. Que no se realizó al final, obviamente. Sí. Camarena, Jorge González Camarena. Me recuerda un poco de un mural que está en Bellas Artes, donde justo hay como unas máscaras, ¿no? Sí. Representando a Juárez, creo que hay un Carranza. Hay como varios personajes un poco así, quizás. Tienes razón. Sí, tiene un poco ese estilo, pues, indigenista, quizá. Claro. De síntesis. Y ya que estamos aquí, igual y conviene mencionar antes de subir, o sea, los arcángeles que se encuentran, ¿no? Y la manera en cómo también va cambiando su vocabulario plástico. Sí, bueno, este es un ángel, pero este no está en la basílica, no, está en el Instituto Salesiano, algo así, ahí por el edificio de Petróleos. Pero podríamos hablar de los arcángeles del abuelo, en donde si bien todavía y siempre conservó ese monumentalismo en donde no hacía hincapié en huecos o en partes muy salientes, puesto que también son proyectos hechos para ser tallados en mármol, pues se conserva lo monolítico de su obra. Pero esto es ya en un registro, yo diría, más en un orden renacentista, ya dejando quizá ese indigenismo como del monumento a los niños héroes. Que aquí simplemente para ir ya concluyendo, estamos en una sección más del taller. Pues bueno, seguimos con la misma dinámica, ¿no? Nos pueden ir. Sí, pues aquí sigue habiendo, ¿no? Todo unas repisas con proyectos pequeños vamos a acercar y retratos, sí, podríamos irlos viendo. Incluso aquí se ve un retrato que le hizo mi papá, mi abuelo. De hecho, justamente hablando de lo indígena, allí está una cabeza de una mujer indígena. Ah, pues es la cabeza de la patria. Ajá, que es la cabeza del monumento a la patria. Aquí tenemos a Juan José Arriola, que era amigo de mi abuelo. Tenemos, por ejemplo, ahí a la crítica de arte de Raquel Tibol. Sí, también vinieron a posarle aquí a él. ¿Y el original tiene ella? No, fíjate que ella, curiosamente, como que no se interesó mucho por tener su retrato. Ajá. Okay. Lo que es Arriola, por ejemplo, Gutiérrez Tibón, sí. ¿Lo ubica? Sí, claro. Que de hecho está ese retrato que le hizo a Gutiérrez Tibón atrás del museo de San Carlos. ¿Sí lo has visto? Sí. Tienen ahí también, creo que al Che Guevara y no sé a quién. Bueno, sí, al final se puso a hacer un poco, a llamar a ciertas personas como escritores y amigos a que le posaran. Por ejemplo, aquí tenemos el José Martí, el proyecto del José Martí que está en el Centro Cultural José Martí, en la Alameda, en el Metro Hidalgo. Y en esa misma zona de Reforma están muchos personajes, donde están aquí los bocetos, ¿no? Por ejemplo, ese es Belisario Domínguez. No recuerdo bien los nombres, se me olvidan, pero esos están Paseo de la Reforma. Sí, está muy padre ver como que las esculturas así, pues en chiquito, y luego ya pues ir caminando ahora sí que por el centro, por Reforma, así por varias partes pues hablando de la ciudad, pues de aquí. Pues sí, o sea, ya ir caminando y ver las esculturas así bien grandes. O sea, sí está muy padre, la verdad.
Claro. Y también veo que hay, pues bueno, representaciones prehispánicas también, ¿no? Sí, esta es prehispánica, es el dios Tlaloc. Sí, sí, sí. Bueno, hay unas piezas como esta que eran, pues, falsos indígenas, ¿no? Que llegaban a venderle como al una abuelo. máscara. Ajá. Y él las compraba porque, pues, siempre finalmente él se interesaba por lo escultórico, lo tridimensional. Tenemos aquí, por ejemplo, a Quetzalcóatl. Este es de él. Ajá. ¿Esta quién es? Esa es una pieza que hice entre mi papá y yo para la Ibero, es la sede sapiential, la sede de la sabiduría, que viene a ser pues la Virgen María y Jesús. Sí, claro. Ajá. Y más que fue para la Universidad Iberoamericana, donde son jesuitas. Oh, mira, que también se ve una escultura así como que no le marca tanto el armazón. Los dientes aquí. Ah, sí, lo que explicaba hace rato. Bueno, hay algunas piezas, por ejemplo, este es de Miguel Ángel, que para mí es como un antecedente del pensador. Bueno, por ejemplo, es el proyecto del monumento al héroe de Nacosari, que era sí, ubicas la historia que desvió una persona un tren con dinamita para que no se estrellara en un pueblo. Y ahí se ve. Ajá, sí se ven como los rieles y a gran velocidad. Bueno, ahí está la maqueta, incluso se ve como sobre un riel, ¿verdad? En la base. El movimiento, Sí. la explosión. Sí, ese quizá me recuerda un poco como a esos carteles de la época soviética, algo así, ¿no? Ya ves que... Por ejemplo, este es un perrito. Él coleccionaba algunas obras que no eran de él. Este es de un francés, se me hace que ha de ser del escultor animalista Barye. Barye había un importante escultor. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la maqueta de Hipócrates y de Platón, que son las que están ahí en el auditorio del Centro Médico. No sé si lo recuerdas. Okay. Sí, pues bueno, Isaac, Julián, pues ha sido una grata experiencia, pues no solamente para nuestro público, sino para nosotros mismos, ¿no? Sí, no, igualmente, Miguel Ángel, encantado de que estés aquí, de hacer la entrevista y pues de conocernos también. Al fin de cuentas éramos amigos ahí en el Face, pero qué bueno que ya nos conocemos personalmente. Muchas gracias. Bueno, simplemente para concluir, bueno, yo creo que no se puede hacer una conversación de esta manera. Yo creo que es muy necesario recuperar, ¿no? A estas nuevas generaciones la figura, el carácter, la producción, el sentido, la pasión de Ernesto Tamariz. Sí. ¿No? Entonces, bueno, van a salir otros proyectos, obviamente, a partir de este encuentro, de este contacto, que pues ya les iremos dando novedades. Y bueno, simplemente una invitación, ahorita ya tuvieron la oportunidad de conocer este tipo de, bueno, estas esculturas y visitar la ciudad, ¿no? Caminar la ciudad y verlas en esos emplazamientos y en esa escala. Bueno, pues muchas gracias y que pasen una bonita noche.